Estamos aquí en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión de sus trabajadores. Hoy estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, donde charlaremos de un tema que podemos decir que hace décadas, de acuerdo a la edad que tengamos, nos viene preocupando mucho a los luchadores populares, a los militantes que queremos un mundo mejor en Argentina y en América Latina. Charlaremos de la situación actual que vive la hermana República de Colombia. Todos sabemos que durante mucho tiempo en nuestro programa y en este colectivo que forma este canal, siempre hemos estado muy preocupados por la situación que vive el país hermano. De hecho, se ha cumplido recientemente un aniversario de la muerte en combate del comandante Mono Jojoy, Jorge Briceño, de los cuales nosotros fuimos parte de impulsores y principales organizadores del homenaje que se le hizo aquí en Argentina, en el Obelisco, en el más duro momento del Plan Colombia, que presionaba tanto en Colombia militar y económicamente sobre el pueblo y las organizaciones insurgentes, como en todos los demás países latinoamericanos para aislar y perseguir a los revolucionarios colombianos y a los ciudadanos de los países hermanos que éramos solidarios con ellos y que teníamos ideas de emancipación para nuestro propio país y América Latina. Para charlar de la situación de Colombia, hoy tenemos como invitado al compañero y amigo de esta casa, Cristian Arias. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias. Miembro de Marcha Patriótica, capítulo Argentina. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, después de esta introducción, para poner un poco en clima, en contexto a la gente que vea este programa, ¿cuál es el origen? Podemos decir que en Colombia vive hace décadas una guerra civil. Sí, digamos lo que, yo no sé si hace décadas, uno estudia, indagando en la historia colombiana, uno lo que ve son conflictos de larga duración. Uno se puede encontrar en un siglo XIX lleno de guerras civiles entre disputas devenidas de lo que fue el intento de independencia. Va a encontrarse después de la Guerra de los 1000 días como última guerra civil importante, de gran envergadura en un periodo de tiempo corto, un proceso de intento de construcción republicana, pero siempre atravesada por un elemento estructural de la violencia, ¿sí? La violencia ejercida por parte de los sectores de la élite del poder, principalmente, y que ha sido los factores de acumulación económica y de sostenimiento del poder. Siria, sí, décadas, por lo menos de la última etapa más importante de ese conflicto, que es el que se iniciaría, digamos, en 1964, con unos antecedentes quizá que están alrededor de la década de 1940, ¿sí? Incluso previo a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pero que ese es un punto de inflexión importante para poder entender cómo se deviene pues, el conflicto. Eliezer Gaitán era un candidato a presidente, líder del Partido Liberal, del sector más progresista o del Partido Liberal, que había despertado expectativas en las masas campesinas y populares colombianas, en una época en la cual en América Latina ciertos movimientos populares llevaban adelante una serie de transformaciones básicas de integración de la población a la vida política y de reformas económicas. ¿Por qué en Colombia ese proceso es abortado de esa forma violenta? En Argentina estuvo el peronismo, bueno. Bien, yo pienso que hay un factor importantísimo en el desarrollo, digámoslo, de la formación económica y social colombiana. Una, tiene que ver Colombia en el contexto internacional como un Estado o un intento de Estado subordinado profundamente a la política exterior norteamericana. O sea, la dependencia de los Estados Unidos es un factor importante porque hace también a cuáles son los intereses que hay de parte de los Estados Unidos sobre Colombia y en ese sentido cómo actúan las élites para llevar a cabo esos intereses. Y el otro es el tema de la violencia que ya había mencionado como un factor estructural para el desarrollo, digámoslo,
de esos intereses al interior del país. Entonces, ahí ese abordaje, como lo menciona, yo diría más bien es la concreción de los intereses de la élite, de los sectores dominantes, puntualmente en un proceso, en un contexto en el que se veía amenazada la hegemonía conservadora, entonces por su mayor exponente histórico, que fue Laureano Gómez, ¿sí?, del Partido Conservador, y que venía arrastrando una relación carnal, como le suelen decir acá en Argentina, con los Estados Unidos, en la cual, por ejemplo, en paralelo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se desarrollaba la 9ª Conferencia Panamericana en Colombia, que es la que le da la fundación a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y que justo hay paralelamente una especie de contracumbre o congreso estudiantil en el cual participa Fidel Castro, ¿no? Correcto, claro. Sí. ¿Qué particularidad o qué particularidad? Cada país tiene su particularidad, ¿no?, en sus relaciones de dependencia, los países latinoamericanos pero ¿qué particularidad tiene Colombia en esa dependencia con Estados Unidos? ¿O ustedes ven que tiene Colombia con la dependencia con Estados Unidos? Bueno, hay un factor geopolítico claro, la ubicación de Colombia como la puerta de entrada a Sudamérica es un factor que siempre ha sido de profundo interés por parte de los Estados Unidos en su lectura geopolítica. La conexión transcontinental ahí ha sido clave. De hecho, es el resultado, digamos, de la Guerra de los 1000 días, retrotrayéndonos un poquito a principios del siglo XX, es una guerra que termina en 1903 con la separación de Panamá, una separación que vino básicamente condicionada o propulsada por los intereses norteamericanos. Toda esa zona además tiene unas grandes riquezas mineroenergéticas, unas riquezas hidrocarburíferas, macizo colombiano con amplia producción de agua, yacimientos de ríos, conexión con 2 mares, es decir, la geopolítica, o sea, la ubicación geográfica hacia los intereses políticos de los Estados Unidos para Colombia, algo que nunca ha preocupado a la oligarquía puntualmente colombiana, salvo para concederla y brindarle los mayores beneficios a su socio mayor, incluso a su, digamos, socio superior, digamos. Para la década del 60 se produce el surgimiento de una gran cantidad de formaciones guerrilleras en toda América Latina y particularmente en Colombia, entre ellas la FARC. ¿Cómo es ese proceso en el cual, digamos, cuál es la base de ese proceso y cómo esas formaciones se asientan en Colombia, que además son, podemos decir, exitosas, porque en los países de América Latina, en muchos casos las formaciones guerrilleras fueron derrotadas, en algunos más rápidamente, en otros menos, pero en Colombia tuvieron un asentamiento que todavía vemos. Bien, los antecedentes yo creo que están en la resistencia histórica que ha tenido el pueblo colombiano, como todos los pueblos de América Latina, ¿sí? Eso no ha sido como el factor excepcional. Sin embargo, hay alrededor de esto que yo mencionaba, punto de inflexión con la muerte de Gaitán, sí se despierta en los sectores populares que se habían identificados con él una resistencia muy fuerte hacia las élites de los partidos liberal y conservador, porque ambos habían hecho un pacto, digámoslo, una especie de compromiso político para conservación del régimen político, un régimen político profundamente restringido, ¿sí? Un régimen político en el que la participación de la ciudadanía era sumamente escasa, no solamente porque se le abrieran espacios de votación, porque las había, sino porque los cargos públicos en su mayoría eran electos democráticamente, un poder omnímodo y verticalista que de la presidencia hacia abajo era como quien tenía una especie de reinado para poder elegir a todos los gobernantes del país. Eso fue un factor, el factor de exclusión política fue un factor fundamental que motivó, por ejemplo, a la formación y a la organización de resistencias campesinas, al principio llamadas autodefensas y principalmente liberales. Las bases populares del Partido Liberal fueron las primeras que se organizaron en el país en resistencia al régimen. Después de 1953, que se da un golpe de Estado, un general llamado Gustavo Rojas Pinilla, lo primero que hace es decretar una amplia amnistía, en la cual, digamos, los militares y guerrilleros, digamos, lo que harían en libertad, eran amnistiados, y un caso muy particular es el que motiva quizá
la persistencia de una parte del pueblo en la resistencia. Y es que en los llanos orientales, la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo se entrega, o sea, hace digamos, la desmovilización, como se le suele llamar, un término bastante polémico por estos días, hace la desmovilización, la entrega de armas al general Valencia Tovar y es asesinado en ese mismo acto de entrega de armas, es un acto de traición, ¿sí? Entonces, ese acto de traición es digamos, una muestra muy clara para unos sectores del pueblo colombiano que dicen, bueno, nosotros no podemos confiar en esta clase dominante, ni siquiera en las instancias en las que nos proponen el diálogo y la solución política al conflicto, porque realmente lo que vamos a encontrar es esta respuesta, la traición, la violencia permanente, como respuesta, como solución a los conflictos. Entonces, eso motiva, por ejemplo, que las guerrillas, que las autodefensas, principalmente comunistas, se mantengan, se replieguen, pero mantengan las mínimas armas que tenían y que se mantengan cohesionadas en las zonas rurales, y ya más adelante, pasado lo que fue el proceso del Frente Nacional, un pacto bipartidista muy similar a lo que en Venezuela fue el puntofijismo, ¿sí? Y después de ese periodo de nueva ofensiva por parte de los sectores dominantes, se da una operación militar con asistencia extranjera, puntualmente de los Estados Unidos, hacia la zona de Marquetalia, aduciendo de que ahí se habían conformado unas republiquetas o repúblicas independientes, ¿sí? Que estaban como ejerciendo una especie de separatismo al régimen centralista y que merecían, en todo caso, el exterminio. Esa era, digámoslo, la célula naciente de lo que posteriormente va a ser las FARC, donde se encontraban entonces Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Isauro Llosa, Jacobo Frías Alape, digámoslo, los históricos fundadores de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que surgen en 1964, posterior a la agresión a Marquetalia. Digamos, sobrevivientes a esa operación, sobrevivientes a ese intento de masacre en el que se emplearon incluso bombas químicas, se emplearon a más o menos 16.000 efectivos en una zona del centro de la cordillera del país para exterminar esta guerrilla, lo que hace como un poco el acto heroico, pero también como acto político, una respuesta contundente de lanzar un programa político hacia el pueblo, que es ese famoso programa agrario de los guerrilleros. Eso te iba a preguntar, porque hay una transición de autodefensas campesinas o resistencia campesina o un campesinado liberal con conciencia social que defiende sus intereses a la conformación de una guerrilla. Quizá el método sea parecido, pero con proyecto político, tipo partido político, pero armado, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, una de las cosas que ocurren es la llegada de miembros del Partido Comunista a lo que era, digamos, esa resistencia en Marquetalia. Llegan en primera instancia Jacobo Arenas, como delegado de la dirección del Comité Central del Partido Comunista, y Hernando González Acosta como miembro de la Juventud Comunista Colombiana. Ambos, digámoslo, van a ser como una especie de apoyo, ¿sí? Fundamental y de enlace a el partido como orientación política de ese proceso, y desde ahí se empieza a direccionar como la idea de un combate ya no solamente de autodefensa, de quedarse en la parcela, ¿sí? Sino que se va conformando también una dinámica de guerra de guerrillas, de emboscada, ¿sí? De movimiento permanente, y eso hace, digámoslo, también a el crecimiento en las regiones aledañas a lo que es la cordillera central y la cordillera oriental en principio, y extendiéndose posteriormente, años más tarde, hacia la cordillera occidental, o sea, las zonas del Valle del Cauca, Huila, Tolima, Meta, ¿sí? Y lo más próximo al sur de la parte de Cundinamarca, que sería ya llegando hacia el páramo de Sumapaz. Bien, estamos charlando con Cristian Arias, de Marcha Patriótica Capítulo Argentina, sobre la historia de la guerra civil en Colombia y cómo llegamos al actual proceso de paz. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en IMPA, la primera fábrica recuperada del país.
muchas cosas que nos arrima hacer hoy en día, tener una justicia social acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas. Con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado o el que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos, y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo. ¿Pagan impuestos los que más tienen? En Argentina existen 114.000 personas millonarias. La mayoría posee $1 millón o más. Unos 1.000 millonarios tienen al menos 30 millones. Y solo 7 multimillonarios atesoran fortunas mayores a los $1.000 millones. En Latinoamérica es sabido que cada millonario posee, en promedio, unos $15 millones. Es decir, que los 114.000 millonarios argentinos tienen un total de $1,7 billones. Si estas fortunas pagasen el 0,75% que corresponde al impuesto a los bienes personales, el Estado contaría con 216.750 millones de pesos anuales, suficientes para acabar con el hambre en el país. ¿Cuántas escuelas podrían sostenerse con este dinero? ¿Cuántos hospitales se podrían construir? ¿Cuántas jubilaciones se podrían pagar? ¿Cuántas inversiones productivas podrían realizarse? ¿Cuántas cloacas? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas vías? ¿Cuánto empleo? La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión
es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Bueno, estamos en el segundo bloque de Dale Fuego. Bueno, los invitamos a todos los espectadores, a todos los que estén viendo este programa, a escribirnos, a mandarnos sus preguntas, sus cuestionamientos, sus ideas, sus inquietudes por Facebook, por correo, por las diferentes plataformas que tiene nuestro canal para que ustedes vean. Sepan que lo pueden sintonizar por internet en www.barricadatv.org o lo pueden sintonizar en el canal 32.1 de la televisión digital abierta para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Bueno, seguimos con Cristian Arias charlando sobre Colombia y cómo llegamos a la situación del proceso de paz actual. Bueno, en la 60 surge la FARC, surgen otras formaciones guerrilleras también, ¿no? Es una época de una gran oleada de insurgencia en toda América Latina. Esa oleada de insurgencia en Colombia pervive a las derrotas de las oleadas insurgentes en los demás países sudamericanos. Pero en la década de 80 se da un periodo muy particular, ¿no? Ahí tenemos varios procesos de paz, varias desmovilizaciones, el armado de la Unión Patriótica, hay varios... ¿Qué es lo que, cómo es la situación de la década del 80, que además no termina en una situación positiva, digamos, ni para parte de los desmovilizados, ni para las expectativas del proceso, tanto de la inclusión electoral como... Sí, en primer lugar, la Unión Patriótica, digámoslo, sería el resultado de un proceso de paz. Claro. El gobierno de Belisario Betancur inicia unos diálogos secretos y exploratorios con el Secretariado Nacional de las FARC, en el cual, digámoslo, ofició como interlocutor o como corresponsal por parte de las FARC Jacobo Arenas, que incluso escribió unas notas muy interesantes. Él escribe un libro, o sintetiza todo ese periodo en un libro que se llama Correspondencia Secreta del Proceso de Paz. Escribe otro que se llama Diálogos Cese el Fuego, ese es otro, y escribe otras memorias que deja como en anotaciones muy interesantes para entender el proceso, digámoslo, más de fondo, para indagar en el fondo de la cuestión. Ese proceso o ese acuerdo se logra en 1986, se logra con una tregua, se logra con un acuerdo de reforma política que implicaba la creación de una nueva organización política que le diera apertura democrática, así se le llamó y así se le llama todavía a ese proceso, una apertura democrática a ese régimen político bipartidista y completamente restringido o altamente restringido. Y en la reforma política, algo que yo había, digámoslo, anticipado anteriormente, era que los cargos de elección popular, o sea, los gobernadores, concejales, alcaldes y todo demás, empezaban a ser cargos de elección popular. Anteriormente, yo lo he dicho, eran puestos por el Ejecutivo Nacional y designados, digámoslo, era un modelo, lo que acá llevó a larga guerra civil en el siglo XIX, un modelo altamente unitario, ¿no? Sí, bueno, Colombia en la puja decimonónica lo que ganó fue el centralismo, ¿sí? Pero no el centralismo que propuso Bolívar entonces, claro, en principios del siglo XIX, sino un centralismo mucho más elitista, o sea, muy elitista, digámoslo, muy pegado a la iglesia, altamente, no solamente conservador en las ideas del Partido Conservador, sino conservador en la cultura, ¿sí? Eso me parece que fue uno de los elementos que fogoneó el conflicto altamente. Entonces, ese acuerdo es determinante para la formación de esa nueva alternativa política que posteriormente, o que inmediatamente va a empezar a ser perseguida. Va a ser perseguida porque
logra destrabar esa de falta de participación o Estamos poca hablando de la movilización. Unión Patriótica. La Unión ¿Que es Patriótica. impulsada principalmente por la FARC o hay otras formaciones que participan? Participaron también de la Unión Patriótica algunos sectores del ELN con una organización que se llamó A Luchar, ¿sí? Y digamos, también contemporáneamente el Frente Popular que lanzó el Ejército Popular de Liberación. Es decir, es un momento de efervescencia social también, en que la gente se vincula, y se vincula no solamente la gente que venía del Partido Comunista, que ha sido siempre afín a las FARC, no, se vinculan sectores del Partido Conservador, sectores del Partido Liberal, que coincidían con la propuesta política que estaba presentando las FARC, porque en realidad la Unión Patriótica era esto, el resultado de un acuerdo propuesto, sí, por las FARC, pero que era una herramienta digamos, de cara a la sociedad civil para que participaran los más amplios sectores. Y eso tuvo un correlato en las elecciones parlamentarias, en las que, como nota de color, por ejemplo, resulta electo Iván Márquez, ¿sí? Hoy, digámoslo, secretario político nacional de lo que es la nueva formación de las FARC. Y pues esas cifras de victoria, digámoslo, de ascenso acelerado de la política nacional. Un porcentaje de votos ¿cuál fue el porcentaje de votos que alcanzaron? Yo me acuerdo porque en esa época yo ya era un joven, digamos, es una cifra que estaba en torno al 15 o 20% de los votos. Más o menos por ahí podría que es para una fuerza en la primera elección. En la primera que elección. Es para una fuerza que se presenta, si vemos lo que saca a la izquierda acá, que es paupérrima, es una fuerza de masas, ¿no? Sí, eso logró, digámoslo, alterar los sentidos de la clase dominante, y eso generó también ese genocidio que dejó un saldo pues uno lo dice un saldo como si fuese nada más un número, pero realmente fue el exterminio. El exterminio de la Unión Patriótica. Por ahí la gente que vea el programa no lo sabe. ¿Qué es lo que pasó en concreto con esta Unión Patriótica que presentaba candidatos a presidente, a gobernadores, a intendente, a concejales, a todo y que desarrollaba política normalmente en lo que es los ámbitos institucionales, electorales que presenta una democracia republicana formal? Sí, realmente fue la persecución política, fue la operación de organismos del Estado, de la inteligencia, digámoslo, del Departamento Administrativo de Seguridad, lo que sería acá hoy la AFI o anteriormente la CIDE, y vinculados con lo que llamaban los escuadrones de la muerte, que eran grupos paramilitares ya conformados en la década de los 80, conformados entre los narcotraficantes, un sector de una burguesía ascendente, y los sectores más recalcitrantes enquistados en el Estado. El paramilitarismo es una criatura del Estado colombiano, así que me parece que sostenerlo con mucho énfasis, y hoy está comprobado. O sea, los vínculos con el paramilitarismo posteriores, que se conocieron posteriormente a esa época, dan cuenta de que no era nada casual. Entonces, el proceso de genocidio fue permanente, es decir, todos los días 2, 3 asesinatos a miembros de la Unión Patriótica, fueron por dirigentes, fueron por concejales, fueron por alcaldes, y lograron incluso asesinar a 2 candidatos presidenciales, primero a Jaime Pardo Leal y posteriormente a Bernardo Jaramillo Osa, ambos con una amplia aceptación en el pueblo colombiano, ¿sí? No eran los únicos y no eran el candidato, pero era, digámoslo, la expresión genuina de un sector del pueblo colombiano, de la ciudadanía que pensaba y que creía que podía haber una alternativa. De igual forma, más allá de, digámoslo, de los candidatos de las FARC, también fue asesinado, por ejemplo, un candidato del Partido Liberal que tenía una aceptación importante, que fue Luis Carlos Galán, ¿sí? Galán, me acuerdo, y que entonces representó como una especie de ala progresista del Partido Liberal, del cual vinieron después varios exponentes, entre ellos, digámoslo, uno podría ver a la postre a Piedad Córdoba dentro de ese sector, ya un poco más radicalizada, si se quiere, un poco más llevada a la izquierda. Pero ese periodo es el que constituye eso, organizaciones guerrilleras como el Quintín Lame, una organización guerrillera indígena de la zona del suroccidente colombiano, el M-19 como una expresión más urbana,
que surge, surge en 1974 y que se desmoviliza en el 90 para poder participar de las elecciones y de la Asamblea Nacional Constituyente que habían promovido también conjuntamente de la clandestinidad. Y su candidato presidencial, Carlos Pizarro, es asesinado escasos 2 meses después de la entrega de armas. Entonces, en ese clima es que también las FARC y la mayoría del ELN, porque un sector se desmoviliza, deciden mantenerse, digámoslo, en armas, ¿sí? Intentan un nuevo diálogo que se da en Tlaxcala, en México, y en Caracas, Venezuela, que nuevamente fracasa y del cual lo que surge es una ofensiva por parte de las FARC que va a durar hasta 1998, cuando el gobierno de Andrés Pastrana decide abrir unos diálogos de paz, ¿sí? En paralelo negociando con los Estados Unidos el Plan Colombia. Estamos hablando de lo que se llama actualmente el genocidio de la Unión Patriótica, una operación de terrorismo de Estado en envergadura. ¿Cuántos miles de...? 5.000 militantes. 5.000 militantes públicos, ¿no? Fueron asesinados por este método. Yo recuerdo, y siempre que en los diarios aparecía que entraban en determinados pueblos, en determinados lugares y mataban a la gente con motosierras. Claro. Sí, o sea, terrorismo llevado a su extremo. Y eso fue una práctica... Ahí llamó mucho la atención y fue pocas veces, pero no sé, acá... Fue una práctica que perduró, digámoslo, durante más de 2 décadas, porque el paramilitarismo hasta entrado el siglo XXI seguía ejerciendo esos mismos actos terroristas. También tiene unos antecedentes para los cuales les eran, digámoslo, referencia a ellos, como el corte Fraela o el corte Corbata que ejercían los chulavitas en la violencia bipartidista de los 40, claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de métodos nunca estuvieron exentos para la clase dominante. Por eso insistimos en que es una cuestión estructural, o sea, no ha sido un elemento sustancial, de adorno, ha sido parte de la práctica constante y una motivación por parte de las élites de Colombia para desarrollar la política así. El paramilitarismo no es una excrescencia del sistema, sino es sustancial del sistema colombiano tal cual funcionó para su reproducción en la década del 80. Claramente, de hecho, las zonas donde surge el paramilitarismo, muy vinculadas con recursos estratégicos, estaban principalmente, su objetivo no era, digamos, desplazar principalmente la guerrilla, no era poder tener el control de recursos estratégicos en unas zonas donde no habían podido explotarlas ni agentes privados ni estatales, porque había una resistencia popular campesina, indígena e insurgente. Entonces, eso es lo que ha hecho que hayan a la fecha más de 8 millones de personas desplazadas y despojadas de su tierra en el país. Es decir, la apropiación violenta de más de 10 millones de hectáreas de tierra en el país, de tierra productiva, porque la mayoría de tierra improductiva es la que ha estado históricamente concentrada en los gamonales y terratenientes. Es decir, en Colombia tenemos una estructura económica en la cual la ganadería goza de más o menos 1,5 hectáreas por cabeza de ganado. Entonces ahí nos encontramos con un capitalismo deforme, ¿sí? Un capitalismo completamente reprimarizado, atrasado, que impide, sobre todo, entre otras cosas, la autosuficiencia de ese mismo sistema económico. Una de las cosas históricas que han propendido, digamos, los movimientos campesinos del país es la reforma agraria, ¿sí? Y la reforma agraria en principio no es un acto altamente revolucionario, es revolucionario en un periodo y en una fase histórica, pero es el primer paso para poder avanzar hacia otro tipo de reconocimientos, la propiedad colectiva, otras formas de producción y organización en el campo, otras formas de distribución, que me parece que son las que empiezan a tomar color hoy y las que empiezan a ponerse en la disputa concreta tras la firma del reciente acuerdo de paz. Esos acuerdos de paz en la década del 80 se puede decir que bueno, tuvieron como correlato esta reforma que permitió la elección de los candidatos, pero ¿cómo valoran, y ya para irnos acercando al presente, las anteriores desmovilizaciones del M-19 y el EPL, ¿no? 2 guerrillas que tuvieron su impacto en su momento? Las acciones del ELN del M-19 tuvieron cierto grado de espectacularidad y repercusión internacional importante.
¿Cómo valoran la desmovilización y la transformación, si se dio, de esas fuerzas en actores políticos del sistema político colombiano? Lamentablemente no hubo condiciones para que se desarrollaran políticamente con la pretensión que se tenía o la expectativa que había a principios de los 90. El M-19 desarrolló, como bien decías, acciones espectaculares como la recuperación de la espada de Bolívar, con la emocionante consigna de Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Participó en la conformación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en la que participaron el ELN, el AFAR, M-19, Quintín Lame, PRT y un conjunto. O sea, eso ya daba cuenta del nivel de conflictividad, pero también la diversidad que había de fuerzas, o digamos de proyectos de transformación en el país, que lograron en un momento de la historia cierto punto en común, ¿no? Y pues, insisto, la Alianza Democrática M-19, que es en lo que se transforma esa guerrilla, logra participar de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Siendo igualmente, digámoslo, el tercio minoritario, porque si bien había logrado elegir varios constituyentistas, la relación con respecto al Partido Liberal y Conservador pues le ponía en minoría, porque muchos de los intereses que ellos querían o propuestas que llevaban a la constituyente fueron rechazados por la clase dominante. No obstante, se lograron reformas importantes. La Constitución de 1991 avanza un paso más a esos acuerdos del 86, tratando de reformar la Constitución de 1886, que era una Constitución que ya estaba completamente caduca o vetusta, digámoslo, que expresaba un régimen altamente concentrado y, digámoslo, excluyente, pero también, digámoslo, desfasado en tiempo. Lo que sea todo este proceso también, y hay que decirlo, es que las fuerzas insurgentes y subversivas del país lo que hacen es también modernizar el sistema político. Van modernizando y van moldeando la democracia colombiana. Sucedió hace 30 años y está sucediendo actualmente. Lo que se tiene hoy, lo que se ha tenido históricamente, las condiciones de exclusión, de persecución, de desigualdad, de pobreza, de dependencia, han sido la obra de la clase dominante que siempre ha estado en el poder, el bipartidismo. Cualquier otro avance que ha habido en ese sistema político se ha propuesto de los sectores alternativos a ese poder dominante. Entonces eso también me parece importante rescatarlo, más allá de que en ese momento el EPL y el M-19 no lograron, digámoslo, acceder a posiciones de gobierno importantes y sus movimientos perdieron la fuerza, digámoslo, en el movimiento social, no lograron arraigarse lo suficiente para, digámoslo, avanzar hacia otros cambios. También porque vino la apertura económica, no democrática, sino económica, con el gobierno en el que se da también la constituyente, que es el de César Gaviria, y que fue profundizando el neoliberalismo en el país. Entonces, eso también fueron condiciones que fueron sumamente adversas para que los movimientos políticos como esos pudieran acceder al poder. Por otra parte, digámoslo, las insurgencias van proponiendo otras formas alternativas de resistencia que están mucho más asociadas quizá a esas condiciones de persecución, al paramilitarismo que se despliega ampliamente en esa época en el país, porque en los años 90 es donde incrementa también el número de masacres paramilitares. Ahora vamos a ir a los 90 y al actual proceso de paz, pero acá tenemos que ir a un corte. Señora directora, bueno, le entrego el control de las cámaras y vamos a un nuevo corte y seguimos enseguida con Cristian Arias hablando del presente colombiano. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
escuela pública. En realidad no, los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Seguimos en el tercer y último bloque, Dale Fuego, aquí en Barricada TV. Bueno, para la década del 90 nosotros recibimos en nuestro país la visita, estuvo en nuestro país el que se conocía como el embajador de la FARC, que era Javier Calderón. Él estaba en nuestro país reuniéndose públicamente con organizaciones políticas, se reunió con nosotros y muchas otras organizaciones, se reunió con parlamentarios, funcionarios, parlamentarios no necesariamente de izquierda, sino parlamentarios de lo que era en esa época el Frepaso, el Frente Grande, los radicales, gente vinculada a la Comisión de Relaciones Exteriores y demás, tratando la situación de Colombia. En esa época se decía, y la idea era que en 2 años la insurgencia colombiana estaba en condiciones de tomar el poder en la hermana República de Colombia. Para esa misma época estuvo la zona de distensión de San Vicente del Caguán, que era una zona que, bueno, por lo menos nosotros veíamos como de administración directa de las fuerzas revolucionarias. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo? ¿Cómo cerró eso? ¿Cómo lo ves? Vamos a hacerlo lo más breve posible para poder llegar al tiempo presente. Es un tema interesante, ¿no? Pero igual. Bueno, mi punto de vista es que eso empieza a propósito de los avances en el plan estratégico de la toma del poder que desarrollan las FARC, digamos, la entrada a la década de los 90, fracasados esos diálogos
con el ataque a Casa Verde como también un gesto de traición por parte del Estado en un momento en el que se buscaba la participación de las FARC en la constituyente. Las FARC logran avanzar y, digámoslo, superponerse en diferentes zonas del país ampliamente a las fuerzas militares, las fuerzas regulares. Dicen incluso los militares estadounidenses que fueron a analizar ese momento que se pasó de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, o sea que ya había zonas del país de pleno control por parte de la insurgencia, y para mí es parte de la estrategia también de poder llevar una pausa estratégica por parte de la clase dominante, que se da el diálogo de paz en el Caguán, ¿sí? ¿Por qué? Porque en paralelo a ese diálogo de paz está, digámoslo, modernizándose todo el instrumento militar colombiano, se está rediseñando toda la estrategia, digámoslo, colombiana, ¿sí? Para acabar con la insurgencia, que es el Plan Colombia, ¿sí? Que entra, digámoslo, en funcionamiento en 1999 y que es un plan que, apuntalado por los Estados Unidos, ¿sí? Con participación también de la Unión Europea, que tenía unos primeros objetivos, digámoslo más... Porque tenemos el Plan Colombia, el Plan Patriota 1, El Plan Patriota sería un plan dentro de la implementación o el curso del Plan Colombia. Eso es todo fines de los 90, principios del nuevo milenio. Claro, principios del 2000, sí. Para mí ese es lo que sucede en ese momento. Hay un momento en el que se puede dar el quiebre estratégico, y que la clase dominante hábilmente logra congelar esa situación para que las FARC se puedan sentar. Había muchas condiciones para que las FARC pudiera avanzar. ¿Qué condición faltaba? La insurrección popular. Esa, digámoslo, en las tesis que plantea Jacobo Arenas en la campaña de 8 años, de la campaña de la Nueva Colombia, como se llamó a esa ofensiva, lo que faltaba era el componente insurreccional en las ciudades, que es lo que limitó ese avance de lo que siempre dijeron, bueno, las FARC estuvieron a 2 kilómetros del Palacio de Nariño y toda esa cuestión que fue bastante notoria y rimbombante, pues también, digamos, debían haber otras condiciones materiales para que se desarrollara ese plan. Los diálogos de paz fracasan precisamente por eso, porque el gobierno tenía voluntad de diálogo, pero no tenía voluntad de paz ni de cambio. Tenía voluntad de tener ahí a la guerrilla y tenía más bien voluntad de rearmarse y ponerse a disposición de los intereses de los Estados Unidos, que entre otras cosas vive en ese contexto de, digámoslo, el atentado. Tenemos que ver el periodo, no ver a Colombia exclusivamente, está bien analizar el país, sino ver el contexto internacional de la gran ofensiva del imperialismo norteamericano, la guerra en la década del 90 y del 2000, la guerra global y demás, ¿no? Te hago una pregunta. Desde tu visión, ¿cuál es la razón, cómo el Estado, teniendo en cuenta que es una formación político, social, una clase dirigente tan excluyente, ¿no? ¿Cómo es que logra mantener, cómo es que la FARC o como que la insurgencia no logra terminar su proceso de desarrollo hacia una mayor incidencia en lo que es las masas, como para poder lograr ese apoyo determinante en el momento de la insurrección y demás, y queda ahí más allá de lo militar, queda ahí? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo logra el Estado, cómo logra el gobierno captar una parte sustancial de la población para aislarla de la guerrilla? Bien, el proceso de paz los procesos de paz siempre han sido un momento de vitrina, digámoslo, de la insurgencia. Es una insurgencia que en un país donde la separación campo-ciudad es muy fuerte, ¿sí? Por más de que las costumbres de la gente en las ciudades traigan mucho lo campesino por, digamos, esos desplazamientos, ¿sí? Hay una separación muy fuerte entre campo y ciudad. Creo que eso es uno de los factores que ha aprovechado la clase dominante, pero sobre todo la guerra hace que esa separación se acentúe cada vez más y que en las ciudades las prácticas de la política sean mucho más cerradas y que, digámoslo, con las condiciones
de violencia estatal, de persecución, de proscripción del pensamiento crítico. Eso hace que también en las ciudades sea difícil para, digámoslo, desarrollarse un movimiento social o partidos de masas con una ideología clara. Eso, si lo sumamos a que posterior a la ruptura de esos diálogos del Caguán, lo que vino fue una ofensiva mediática sin precedentes, lo que algunos estudiosos llaman la guerra de cuarta generación. Hoy lo vemos, lo podemos comprobar hace un año, el 2 de octubre. Ese es, digámoslo, el antecedente que ha conformado una opinión, un sentido común en las masas, que ciertamente es adverso, y sobre todo en sectores populares, ¿sí? Que en las ciudades han rechazado, por ejemplo, a las insurgencias con el precepto de, bueno, o el prejuicio de no, son narcoterroristas. ¿Por qué no? Porque masacran gente, porque masacran niñas. Y uno ve las estadísticas, incluso las que el mismo gobierno ha tenido que publicar, y el 83% de las masacres o de las actuaciones violentas desarrolladas en el marco del conflicto, esto previo a los diálogos recientes que sacaron unas estadísticas aún superiores, dan cuenta de que principalmente fueron paramilitares, en segundo lugar fuerzas militares y en última instancia acciones en las que tenían que ver las insurgencias, que se reservan casi que a un escaso 4 o 5%. Entonces ahí es donde uno debe analizar también cómo está conformada también esa cuestión en Colombia. Una alta concentración de los medios de comunicación, 63% de medios nacionales en 4 familias. Eso me parece que también juega un papel importante en eso. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo llegamos a actual situación del proceso de paz? Hace no mucho tiempo se inició un proceso bastante prolongado de diálogo que llevó a la firma de los acuerdos de paz en La Habana, que implican la transformación de la FARC en un partido político. También es cierto que el gobierno llamó un plebiscito que perdió. ¿Cómo explicamos esto y en qué situación se encuentra ese acuerdo? ¿Qué características tiene y qué situación se encuentra? El acuerdo surge en un contexto en el que lo mismo, digamos, el establecimiento al interior, no hacia afuera, porque hacia afuera siempre cantó victoria, pero al interior sí logró reconocer que no era capaz de superponerse militarmente, por lo menos en ese contexto, ¿sí? a la insurgencia, ¿sí? Y que también la insurgencia no era capaz de sobreponerse ya a un aparato, a un instrumento militar altamente modernizado, con unas características que difícilmente pueden compararse con otros en América Latina. Estamos hablando de un ejército de cientos de miles de hombres específicamente preparados para combatir a la guerrilla Estamos hablando de que el Plan Colombia implementa una estrategia o profundiza y reorganiza. Me parece que lo importante es eso, que lo reorganiza con ciencia y con suficiente precisión para que logre incluso dar ciertos golpes duros. Se establece una especie de imposibilidad del Estado de eliminar en el corto o mediano plazo la guerrilla y una imposibilidad de la guerrilla de vencer, en una situación medio de agotamiento también de la población, ¿no? Sí, digámoslo como en un tablero de ajedrez uno diría que quedaron en tablas. ¿No? Pero ahí recupero también que las FARC siempre han sido también una organización política. De hecho, en su interior siempre se han reconocido como partido en armas y entre otras cosas. Entonces, yo creo que ese carácter político y esa búsqueda siempre del diálogo como solución a la guerra, como forma de la política, es lo que permitió también que el gobierno viera otra salida en ese contexto. Primero se dan unos diálogos exploratorios y secretos en el 2011, digamos lo que entonces el jefe de las FARC era Alfonso Cano, ya muerto de muerte natural, Manuel Marulanda en el 2008. Y es en ese contexto donde el gobierno busca una correlación favorable para poder desarrollar los diálogos. Y esa correlación favorable se da con el asesinato, porque es un crimen de guerra, hay que decirlo, es un asesinato a Alfonso Cano después de un bombardeo
en la zona del Cauca, digamos, el macizo colombiano nuevamente, digamos, una zona donde convergen, o sea, donde están, digámoslo, donde empiezan a bifurcarse la cordillera de los Andes. Es una zona muy difícil, de difícil acceso incluso para las fuerzas militares. Después del bombardeo él sobrevive, desarmado y herido en un matorral, es asesinado a quemarropa por un soldado. Y eso, digamos, lo presentó el presidente como un gran triunfo, digamos, lo llevó como la joya de la corona, y el mismo Alfonso Cano lo advirtió previamente. Le advirtió en una carta de secretariado: acá, digamos, no paran de asediar digámoslo, los aviones y los bombarderos, y lo que pretende el gobierno colombiano es llevar mi cabeza a la mesa de paz. Y tenemos el proceso de paz, implica la transformación de la FARC en una fuerza política que compita electoralmente, la existencia de zonas de distensión, serían zonas veredales, ¿cómo tienen un nombre? Zonas de paz. Bien, no, porque después de los acuerdos, después de los diálogos de la paz, dejación de armas, o sea, el cese no solo de operación militar, sino de por lo menos la entrega de armas. La dejación de armas se dio en el marco de la concentración de toda la guerrilla en 26 puntos del país, lo que se llamaron zonas veredales de transición y normalización, y que posterior a la entrega final del 27 de junio de todas las armas y la extracción que se da en el 1 de agosto, pasan a llamarse espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ¿sí? Pero no como zonas de distensión, sino como espacios especiales donde conviven, digámoslo, la guerrilla con gente de la zona y demás, pero que ya son de acceso libre a la fuerza pública, ¿sí? Eso en primera medida. Después el siguiente elemento, y es la participación política de las FARC, que recientemente, el 1 de septiembre, lanzaron, digámoslo, su nueva organización política legal, ¿sí? Que se denomina Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conserva las siglas FARC como una parte de la identidad histórica, y que se lanza no solamente a una disputa electoral, que se lanza sí a competir en las próximas elecciones con 5 curules aseguradas, o sea, 5 parlamentarios en la Cámara Baja y en el Senado, pero que también van a competir ampliamente para superar esa cantidad. Y se crean 16 circunscripciones especiales de paz. Eso son zonas del país donde el conflicto fue muy fuerte, ¿sí? Para decirlo en síntesis, y donde se reconoce que las víctimas fueron, digámoslo, altamente afectadas por el conflicto. Se les reconoce la posibilidad de acceder al Parlamento, tener representación política en el Parlamento. Entonces, esos son transitorias por 2 periodos legislativos, que son parte, digámoslo, también de esa disputa electoral que se da. También enmarca una disputa política mucho más amplia, mucho más abierta, digamos. Lo que sí uno puede ver con claridad es que las FARC, lejos de desmovilizarse, lo que han dicho es movilizarse hacia esos lugares donde la guerra no permitió llegar, hacia esos lugares donde la gente no logró recibir una propuesta alternativa porque se encontraba, digámoslo, en el combate en las profundidades de la selva, o al contrario, esa gente tenía que nutrir permanentemente de las ciudades a las filas de la insurgencia. Entonces yo aquí pienso que lo que sí se mantiene es esa estrategia de doble poder, de construcción con los sectores sociales, con los movimientos populares del país, con las zonas donde siempre han tenido influencia, con los sectores campesinos, y afianzando también sectores urbanos que les han ido apoyando, sobre todo durante el proceso de paz, que uno ve de manera adversa, sobre todo por los incumplimientos del gobierno, pero también debe notar el creciente, digámoslo, reconocimiento de parte de un sector importante de la sociedad de ese nuevo actor político, y el reclamo incesante de que participen, independientemente de que crean o no en su ideología, de que se sientan bolivarianos y bolivarianas, de que se sientan que las FARC va a representar sus intereses, sí plantean que deben participar en la política nacional. Bueno, para cerrar, porque acá nos están digamos, apretando, digamos, si no vamos a ser víctimas. ¿Cuáles son
en consignas los 5, 3, 4, 5 puntos que el nuevo fuerza política, FARC, porque se presenta a elecciones y trabaja, le propone al pueblo colombiano hoy en día? En principio son los mismos 5 puntos que estaban en los acuerdos de paz. Es decir, hoy tanto las FARC como los movimientos sociales y populares, incluido la Marcha Patriótica, estamos peleando porque eso se implemente y que creemos que eso es parte del programa del movimiento social y popular, pero de la más amplia mayoría del pueblo. Lo necesita esa modernización del sistema político, necesita la reforma rural integral, necesita una solución de largo plazo y consciente al problema de las drogas ilícitas y el combate a las organizaciones paramilitares y sus, digámoslo, deberías en criminales también posterior al un fenómeno paramilitar. Y pienso yo que sí hay un agregado importante en eso y es un nuevo modelo económico que supere la dependencia que el neoliberalismo ha llevado con todo el desguace de la industria, pero también con la dependencia y el desangre de los recursos públicos a partir de la deuda externa, que también es parte del Plan Colombia. Creo que ahí se sintetizan en grandes líneas eso que se pretende hoy y por lo cual, digámoslo, siempre reclamamos el apoyo incesante al cumplimiento de esos acuerdos. Esos acuerdos no son solamente, muchos lo llaman como una especie de salida reformista, pero me parece que es importante entender, dado lo que ya comentamos anteriormente, que el proceso en Colombia no ha sido fácil y que esto es un gran avance que nos va a permitir tener un piso mucho más fuerte para seguir dando la pelea. Te agradecemos tu presencia y es bueno agregar algo que está implícito en todo lo que hablamos, pero que estamos hablando de un proceso de lucha que tiene cientos de miles de muertos y millones de desplazados, ¿no? Pensemos que acá en Argentina hablamos de algunas decenas de miles y es un impacto social brutal ha tenido. Imaginémonos la situación en Colombia como para pensar y entender el desarrollo del proceso de paz. Lo que tenemos que lograr es que la sociedad colombiana entienda todos los días que cada Santiago Maldonado que desaparece cada día y que todos esos miles de muertos tengan que propiciar movilizaciones masivas como las que ocurren acá. Bueno, te agradecemos mucho la presencia, esperemos que haya resultado interesante, creo que es muy interesante, creo que es una situación clave para, estoy convencido de que es una situación clave en Latinoamérica, lo que pasa en Colombia, siempre fue la primer trinchera de combate en donde estuvieron más expuestos los revolucionarios en las últimas décadas, así que agradecemos al compañero Cristian Arias en representación de Marcha Patriótica Capítulo Argentina y nos vemos la semana siguiente en un nuevo Dale Fuego aquí en IMPA, en Barricada TV, en el 4º piso de la primera fábrica recuperada del país.